Ya estamos de regreso en la entrevista central del Despertador, en esta primera entrevista de 2 que vamos a tener con 4 personas en este ya espacio preelectoral. Ricardo, vamos a conversar con el sociólogo Cándido Mercedes sobre todo lo que embarca este proceso electoral totalmente atípico y que si la gente se va a sentir motivada, cómo la sociedad lo percibe. Es importante que también conozcamos un poco de eso. Vamos a saludar a don Cándido. ¿Cómo está, Buen día, profesor? Cándido querido. Muy buenos días, distinguido Ricardo Nieves, distinguida Rosa Encarnación. Hey, está muy formalito usted hoy. Sí, tengo una dificultad con su audio, no puedo ¿Con captar. el de Cándido? Sí. Bueno, Cándido, vamos de inmediato a entrar en este análisis sobre cómo la sociedad dominicana se va adaptando a esta pandemia y sobre todo 50 años han transcurrido desde que nosotros no tenemos unas elecciones presidenciales fuera de mayo y ha ocurrido por el aplazamiento hasta este 5 de julio precisamente por la crisis, por la emergencia sanitaria. Sí, estamos en presencia de unas elecciones no solamente atípicas, sino muy inéditas, al tiempo que, buscando los precedentes, República Dominicana tiene alrededor de un año en campaña electoral. No olvidemos octubre, el 6 de octubre, luego la de febrero suspendida, la de marzo y la de mayo, que obviamente debieron ser suspendidas por el coronavirus. Y ahora el 5 de julio, no me cabe la menor duda, como dicen todas las encuestas, que alrededor de un 70, un 74% del electorado va a votar. Generalmente siempre han transcurrido de un 68 a un 72% del electorado vota en República Dominicana para las presidenciales y las congresuales, no así en las municipales, que son alrededor de un 50%. En medio de una crisis sanitaria, una crisis económica, todo el problema de las elecciones han duplicado casi los costos de las elecciones. República Dominicana sigue siendo de toda América Latina y el Caribe la que el costo de la campaña sale muy alta por electores. Mientras en Costa Rica, Uruguay, Argentina, hasta Brasil, oscila entre 1 y 4 dólares, aquí ronda ahora mismo alrededor de 9, 11 dólares el voto. ¿Por persona? Por persona. Y sobre todo que ahora se aumentó los costos, porque acuérdate que hay toda una plataforma para el ambiente sanitario. Eso implica un costo muy alto para la Junta Central Electoral. Imagínate, manito limpia, gel, para todo el que está en los colegios electorales, que son 16.001 colegios electorales. Todos los miembros que están ahí tienen que tener mascarilla, está el gel, está que hay que desinfectar la cédula, hay que desinfectar con lo que tú vas a firmar, y todo eso implica un costo extra para República Dominicana, muy alto para un país que es pobre y vulnerable. Vamos a ver si superamos eso ahora, el 5 de julio. Ahora yo quería plantear algo interesante. Fíjense, yo estudié gerencia y hay cosas que uno no entiende. El voto, las elecciones van a ser más lentas porque tenemos que estar a 2 metros cada elector. Y hay procedimientos que anteriormente no estaban. El artículo 218 de la ley 1519 establece: las elecciones se llevarán a cabo en un solo día, de 7 a 5, y en el mismo párrafo dice, salvo razones atendibles, la Junta puede extender el horario. La Junta puede extender ese horario de 7 a 6 de la tarde. Como tú decías, Rosa, eso es inaudito desde el punto de vista del sentido común, ya no digamos de la gerencia y de la logística, que tú pongas gente que llegaron a las 4:30, la fila es demasiado larga, a las 5 se le recoge a todo el que está ahí la cédula y después tú le digas, tú estás generando un conflicto innecesario. Sí. Tú le estás negando, ellos llegaron a las 4:30, supónganse, ellos no tenían la culpa de que la fila fuera tan larga. Entonces, eso no es concebible. Todo el que se le recoja la cédula debe de votar.
a todo el que se le recoja la cédula, si no es que aumenten el horario. Si llega el 70-72% a votar, van a tener que aumentar el horario aunque sea una hora. Según los cálculos de la Junta, se trata de que en cada colegio hay un máximo de votantes de 600 y son 10 horas de votaciones por 60 minutos, son 600 horas. Ellos estiman que son 600 minutos, perdón. Ellos estiman que cada elector se va a tomar entre un minuto y medio más la abstención y que yendo todavía los 600 electores de un colegio pudiera dar el tiempo en esas 10 horas de votaciones, según las estimaciones, de un minuto y medio que se pueda tomar una persona para hacerlo. Es lo que ellos indican. En el análisis de lo que se llama gerencia operacional, tú siempre tienes que tener un marco de holgura. Tú no puedes, como que el ser humano es un robot, un minuto y medio. ¿Por qué? Porque hay gente que son más lentas que otras. Es como cuando tú vas al banco, hay gente que son adultos mayores y tú ves que a veces uno solo dura 10 y 15 minutos, un adulto mayor. Entonces, uno no lo puede establecer así, como si el ser humano fuera un robot. Hay que dejar un margen de holgura. Es como cuando tú haces una obra, una infraestructura. Cierto. El ingeniero siempre deja un marco de holgura de un 10, un 15%, hasta en la planificación de los ingresos. Yo pienso que desde el punto de vista gerencial es inadecuado y genera un conflicto innecesario, un potencial conflicto, porque todo el que esté en la fila tiene derecho a votar. No se puede establecer que a la media hora se le devuelve su cédula. Eso no tiene el más mínimo sentido gerencial. Bueno, profesor, hacer un análisis de este proceso es tan difícil porque hay muchos elementos que son extraños, novedosos, atípicos, como usted ha dicho. Pandemia, postergada las elecciones, fuera de la fecha, lógicamente. Entonces, ha sido, incluso con 3 partidos, hace mucho que aquí no concurrían 3 partidos, así con presencia real. Todo esto le da como un ingrediente, ¿no? Un giro al proceso electoral. No, y teníamos mucho que las elecciones no eran tan competitivas en términos de alternabilidad. Porque en el 2016 habían elecciones, pero todo el mundo sabía que el hoy presidente de la República iba a ganar con un margen. Se veía una tendencia clara. Muy clara. ¿Está bien? Entonces, ahora, es la primera vez, profesor, es la primera vez que el PLD va contra las encuestas. Por mucho y durante mucho tiempo, exacto, siempre la dominaba. Sí, desde el 2004 para acá ganaban en primera vuelta y todas las encuestas. Tú te acuerdas en el 2012, el 2016, que José Ramón Peralta, Ramón Tejada Holguín, ellos andaban en un tour mediático con todas las encuestas que tenían. Y en todas, por ejemplo, Greenberg, Marspen y Galo en el 2012 dijeron que Danilo Medina ganaba con ese porcentaje. En el 2016 también. Y las que no acertaron 100% quedaron dentro del marco del margen de error. Hoy en día esas encuestas dicen lo que va a pasar el 5 de julio y hay gente que han reaccionado no de manera democrática, no de la manera que la sociedad está exigiendo en términos... Fíjate, uno de los graves problemas, yo no apelo a que el pueblo dominicano muestre una vez más su civismo. Desde que yo estoy chiquitico, el pueblo dominicano siempre ha ido a votar de manera ordenada, correcta y en paz. Es increíble la paradoja. La élite política no ha estado al mismo nivel que el pueblo dominicano el día de las elecciones. Es la élite política. El pueblo dominicano es muy noble. Ese día es más disciplinado que todo el tiempo. Porque ellos entienden que ese es el día en que realmente pueden ejercer una influencia de a quién quiere que le gobierne. Y eso va a pasar ahora el 5 de julio. Ellos han decidido, ya el 80% de las personas que van a votar tienen decidido por quién van a votar. De manera clara, de manera diáfana. Todo demócrata debe entender que cuando gana tiene que asumirlo con mucha humildad y con mucha dignidad, con mucha templanza, con mucho honor. Y que si pierde también tienen que asumirlo con dignidad y entender que la democracia, hoy yo estoy en mayoría, mañana puedo estar
en minoría. ¿Y es Ese necesario firmar un acuerdo, Cándido, para que se respeten los resultados? Eso a mí me da pena, porque siglo XXI parecería que la clase política nuestra no ha ido avanzando. Y queremos, Rosa, Encarnación y Ricardo, queremos manejarnos con el mismo libreto ajado. Ajado significa viejo, acabado, tronado, deslucido. Queremos establecer hoy lo que se hacía en el 1970, como si no viviésemos en una sociedad del conocimiento y de la información, donde todo está a nivel de un clic. Por ejemplo, yo veía ayer a Felucho Jiménez que le preguntaba, pero ¿por qué el candidato de ustedes no aceptó un debate, no fue ni siquiera a un programa donde le preguntaran? Miren, ayer no estuvo de manera presencial en las actividades propias de su partido. Y Felucho dijo que Balaguer no fue a debate, que Juan Bosch no fue a debate. Oigan qué libreto, un libreto de los años 70, traerlo. No, y Juan Bosch sí fue a un debate con Láutico en un momento claro que sí. de la vida. 50 años después tú quieres explicarme la democracia, la evolución de la democracia, igual que en los años 70. Claro, yo sí puedo decir, en los años 70 parecería que los actores políticos eran mucho más decentes que muchos de los actores políticos actuales de República Dominicana, que actúan con una manera tan fantasiosa, una manera de ficción, construyendo mitos que no existen, porque su espíritu de creatividad es muy pobre. Acuérdate, Ricardo, que Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y en política, la política es ciencia y al mismo tiempo es arte. Y el arte necesita de creatividad y de innovación para uno colocarse a tono con la sociedad del conocimiento y de la información, que es lo que adolecen muchos actores políticos que tratan de ofender la inteligencia del pueblo dominicano. Usted que es un estudioso de la sociedad, Cándido, ¿usted cree que la abstención va a incrementar con esto de la pandemia y los riesgos de la gente al momento de ir a sufragar, o todo lo contrario, por lo que está ocurriendo políticamente, la gente va a ir de manera masiva? Esa era la agenda de determinados sectores de poder en República Dominicana. Pero la gente ha decidido inteligentemente que en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica y de una crisis social, no le podemos añadir una crisis política e institucional. Mientras más el pueblo dominicano va y vota, el candidato elegido tiene mayor cuota de legitimidad. No es lo mismo elegir un candidato a la presidencia con un 40% de los electores que elegirlo con un 70%. Y esta sociedad necesita mayor legitimidad porque el presidente que llegue va a tener que tomar una serie de decisiones para reorientar esta crisis económica y esta crisis social. Estamos hablando que había 1.066.000 empleados de la economía formal suspendidos, pero hasta ahora nada más han llamado un 30%. Estamos hablando que las divisas en República Dominicana van a dejar de llegar alrededor de un 40%. Turismo, zona franca, remesa, inversión extranjera, todo eso está totalmente ralentizado. Entonces se necesita una legitimidad para tomar decisiones que van a ser muy audaces, tienen que ser muy audaces para reorientar la economía dominicana. Estamos hablando que para este año, señores, el déficit va a ser entre 1.5 y 2.5 en la economía dominicana, de decrecimiento. Estoy hablando, se creía que iba a ser cero el crecimiento. No, es que vamos a bajar a menos 0.5 a 2, a 2.5. Y eso es grave para una economía como la nuestra, que depende de elementos vitales exógenos, externos, como turismo, zona franca, remesa, que van a disminuir alrededor de un 20%. El turismo no va a llegar no más de entre un 45 y un 60%. El déficit va a llegar a 6.5 a 8%. Estamos hablando de alrededor de 400.000 millones. Y antes de la pandemia se preveía un déficit fiscal de 2.2 y ahora va a llegar entre un 5.5 a un 6.3. Y la deuda externa
se ha recrudecido como consecuencia de esta pandemia. Y vamos a llegar con el sistema público no financiero a 47.000 millones, con el sistema público financiero a 59.000 millones de dólares. Y eso es grave. Y es muy grave. Cándido, estas elecciones están bien vigiladas por observadores y la comunidad internacional. Yo creo que sí, porque ustedes son vigilantes. Ustedes se convierten en veedores ese día. Por ejemplo, Participación Ciudadana registró en octubre, el 6 de octubre, que en 32% de los colegios se estaba comprando cédulas. Pero yo vi que todos ustedes, todos los programas, visibilizaron donde se estaban comprando cédulas. Cada dominicano es periodista en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque casi no hay un dominicano que no tenga un móvil, un teléfono móvil, un celular. Y la gente recoge. Acuérdate que hubo una vez que la Policía Nacional asesinaron 3 jóvenes, o 4 en La Vega, y dijeron que fue un intercambio de disparos. Y luego alguien grabó, mandó, y la policía tuvo que comenzar a investigar porque no fue un intercambio de disparos, sino fue un vil asesinato de esos jóvenes. O sea, hoy en día todo el mundo es periodista y hace llegar a ustedes lo que están viendo. Y la gente está empoderada, la gente va a ir a votar en paz como siempre lo ha hecho. Bueno. Ojalá que en la vida no es siempre como uno comienza. La historia de manera objetiva te recoge en el 1, en el 2 y en el 3, pero siempre hace énfasis en la desviación que pudo cometer un ser humano, ora de manera positiva, discriminación positiva, u ora de manera negativa. Que los actores políticos principales estén a la altura de lo que la sociedad está exigiendo en este momento. Y que uno entiende, pero no lo comprende. A veces la gente, después de tantos años en el poder, se le hace difícil. Entonces viene lo que es la descompresión. Por ejemplo, si a mí se me murió mi mamá, supónganse, y a los 3 años, cada vez que me la menciona, yo estoy llorando, entonces yo tengo que ir a un especialista de la conducta, porque se supone que yo tengo que tener la capacidad de afrontar el duelo de manera proactiva, porque es algo que yo no quería y que no puedo regresar. Así mismo tiene que ser un demócrata, entender que a las elecciones se va a ganar o a perder. Usted hizo todo para ganar, el pueblo dominicano no lo asumió como tal, entonces usted tiene que respetar esa decisión del pueblo dominicano que en algún momento le dio validez de causa para que usted sea presidente o tenga un puesto estelar en la sociedad dominicana. De eso se trata. Gracias, Cándido, por estar con nosotros en esta primera entrevista central de este viernes en El Despertador, a ley de menos de 48 horas de este torneo electoral.